Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Muchas de las enseñanzas de Jesús rompieron los esquemas que tenía la sociedad judía de su tiempo, en especial las ideas de los religiosos. Muchas veces damos por supuesto que los privilegiados tienen derechos asumidos por su rango y condición, que nadie puede cuestionar, pero Jesús sí lo hizo, como veremos hoy en la entrevista que José Pablo Sánchez tendrá con Amable Morales, que es miembro del Consejo Pastoral de la Iglesia Evangélica de Hermanos en Vallecas, Madrid. Antes, queremos invitaros a compartir vuestra opinión en nuestras redes sociales. Entrad en el Facebook, el Twitter de Buenas Noticias TV y cuéntanos, ¿qué privilegios cuestionaría hoy Jesús en nuestras iglesias? Hola, Amable, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Beni. Hola, José Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Beni, encantado de poder estar aquí contigo y con Amable. Pues yo también, encantada de estar con vosotros. Amable, tú has compartido durante muchos años tu labor pastoral en la Iglesia con tu trabajo en la banca. Bueno, hace poco te has jubilado y las cosas han cambiado. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues la experiencia es excelente, ¿no? Me acaban de regalar el bien más preciado en nuestra sociedad y más escaso, que es el tiempo. Así que estoy feliz, puedo ahora colaborar y aumentar mi ayuda con organizaciones, ministerios y disfrutar de la familia de otra manera más intensa. Así que contento, gracias. Pues Amable, si te parece, nos sentamos y hablamos acerca de este tuit de Jesús. Los últimos serán los primeros. En todas las sociedades hay castas, personas que pretenden recibir un trato diferencial en virtud de su posición social, su raza, el color de su piel o la herencia familiar. Países como la India mantienen un sistema de castas que condena a los intocables a vivir en la miseria por el simple hecho de haber nacido en una determinada familia. Son marginados, excluidos a trabajos impuros y aislados de las castas privilegiadas. Pero no hay que irse a la India para comprobar que a la hora de la verdad en nuestra nación también hay personas con privilegios que no siempre son justificables ni legítimos. Es por eso que las palabras de Jesús, los últimos serán los primeros, siguen siendo revolucionarias hoy. Amable, ¿a quién le dedicó Jesús este tuit? Los últimos serán los primeros. Bueno, Jesús estaba hablando a sus conciudadanos. Eran judíos religiosos que se sentían muy orgullosos de su origen racial y nacional. Ellos eran los descendientes de Abraham, ellos tenían el templo del Dios de Israel, así que ellos consideraban que por herencia les pertenecía el acceso a los cielos, al reino de Dios. Y básicamente es en este sentido en el que Jesús, se dirige a estos judíos, bajo ese concepto que ellos tienen. Ajá. ¿Y estaba Jesús hablando solamente del más allá o se estaba refiriendo también al presente? Pues yo creo que se refería a las dos cosas. Por supuesto, él se refería a ese juicio final ante Dios al que todos los seres humanos tendremos que enfrentarnos. Y por eso es que en ese pasaje que tú citabas, ese tuit, pues Jesús les dice de una forma clara, no todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos. Y añade, entonces diréis, delante de ti hemos comido y hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero yo os diré, en ese día apartaos de mí porque no os conozco. Así que sin duda está hablando de ese juicio final, pero también está hablando, creo, del presente, porque esta vida es el tiempo que todos tenemos para prepararnos para ese juicio final. En el Evangelio de Lucas, antes de afirmar los últimos serán los primeros, Jesús dice, vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. ¿Cuánto vale el pasaporte en el reino de Dios? Bueno, en primer lugar, decir que esa referencia a los 4 puntos cardinales que hace Jesús es una intencionada contraposición a ese concepto nacionalista que tenían los judíos del reino de Dios. De modo que lo que Jesús está proclamando es que su reino es accesible a todos, sin distinción de origen, de lengua, de nación o de condición. En cuanto al precio del pasaporte, como decías, pues el precio es elevadísimo, porque costó la vida de Jesús como Hijo de Dios en la cruz. Pero para cualquiera de nosotros, puesto que el precio ya fue pagado por Jesús, pues el pasaporte es gratuito totalmente. Fíjate que yo estaba pensando también en el pasaporte que cada uno tenemos de nuestra nación, ¿no? De nuestro país, ¿no?
Y a veces, como decías, ¿no?, le damos muchísima importancia a nuestra nacionalidad y vivimos en una sociedad que parece que cada vez pesa mucho, ¿no?, el origen o el país en el cual tú te has criado, ¿no? Y sin embargo, lo que Jesucristo está dándonos a entender es que hay otras cosas que tienen más valor, ¿no?, como estaban mencionando. Y cuenta una historia, Jesús cuenta una historia donde un hombre contrata a varios trabajadores por horas, ¿no? Y empieza por la mañana contratando a algunos, luego al mediodía contrata a otros y luego a otros por la tarde, pero a la hora de pagarles decide dar el mismo salario a los últimos que ha contratado que a los primeros que ha contratado. Y ahí se genera una sensación como de injusticia, ¿no? ¿Dónde está la justicia en este principio de los últimos serán los primeros? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que lo que Jesús está haciendo es utilizar una parábola. Es decir, él toma una historia hipotética para resaltar un principio moral o espiritual. De modo que de ningún modo Jesús está aprobando o aplaudiendo el pago de un salario injusto. De hecho, la palabra de Dios está llena de mandatos claros y directos acerca de la responsabilidad social de los empresarios o empleadores, ¿no? Fíjate que Jesús comienza esa parábola que hablamos diciendo: el reino de los cielos, el reino de Dios es semejante a un hombre que por la mañana, de modo que otra vez está hablando o haciendo reflexionar a sus oyentes sobre el modo de entrar en el reino de Dios. En eso no hay ninguna diferencia en cuanto al salario, como decías, ¿no? Porque da lo mismo si uno entra por la mañana o por la tarde, o dicho en términos para nosotros, da lo mismo si uno entra en el reino de Dios en la adolescencia, en la juventud, en la madurez o en la ancianidad. El resultado de entrar en el reino de Dios, el salario, es el único y mismo para todos, la salvación eterna. Así que eso es lo que quiere decir en esa enseñanza, no que haya una diferencia de trato hacia las personas. Sí, es importante marcar claro esta enseñanza de la Biblia, ¿no?, de que debe haber justicia social y deben de pagarse salarios justos a los empleados, ¿no? Yo creo que eso cualquiera puede venir a la Biblia a utilizarla para torcer y hacer cualquier tipo de injusticia. Es bueno aclararlo, ¿no? Pero que está hablando acerca de cómo todos somos invitados a entrar en el reino de los cielos independientemente del momento de nuestra vida en el cual podamos ser llamados, ¿no? Pues Amable, por las redes sociales nos ha llegado también una pregunta que ahora Beni te va a trasladar. Amable, nuestro amigo Fernando quiere saber si son relevantes estas palabras de Jesús para nuestra sociedad actual. Pues sin duda lo son. De hecho, para referirse a lo que es el día a día en nuestra vida, Jesús utiliza esta figura de los primeros y los últimos para aplicarla de una forma sorprendente. Y además, no solamente sorprendente, sino tremendamente relevante, creo yo, para esta sociedad en la que vivimos, que, como al principio nos recordaba José Pablo, está acostumbrada a que las personas abusen de su posición de privilegio. Justamente después de contar esa parábola que hablábamos de el que busca a los obreros para su viña, inmediatamente después la madre de Santiago y de Juan, dos de los apóstoles, se dirige a Jesús para pedirle que le conceda a sus dos hijos los lugares de preeminencia en su reino, a la derecha y a la izquierda. Y entonces llega la contundente respuesta de Jesús, que me gustaría que leyésemos, ¿verdad? Dice Jesús a esa pregunta, responde: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que, como veis, una concepción absolutamente opuesta a nuestra sociedad. Y en el reino de Dios, dice Jesús, lo importante es el servicio. Y lo que exalta a la persona es el preocuparse por el bien y el provecho de otros. Así que tremendamente relevante. Pues sí, la verdad es que la palabra de Dios y lo que son las enseñanzas de Jesús nunca pierden su relevancia, aunque cambien las culturas, cambien las sociedades. Es impresionante, ¿no?, cómo esos principios siguen siendo válidos. ¿Y no te parece que la idea de que los últimos serán los primeros puede ser una invitación al conformismo? ¿No esforzarte por ser el primero?
Pues creo que no, ni mucho menos, ¿no? Claro, cuando Jesús utiliza la figura de los primeros y los últimos para hablar del reino de Dios, lo hace para señalar que no hay privilegio que podamos invocar o adquirir para entrar. Cuando utiliza esa figura para hablar de el poder y el servicio, lo hace para retarnos a un estilo de vida alejado de la exaltación propia. Pero para el resto de nuestras responsabilidades, el mensaje de la palabra de Dios es muy claro. Y podemos tomar el ejemplo de Josué, el gran líder israelí que dirigió al pueblo en el tiempo del asentamiento en el territorio. Dios le hizo a Josué una promesa directa y personal. Y le dijo, voy a estar contigo para guiarte y ayudarte. Pero le puso una condición personal previa y le dijo, tú esfuérzate. Así que Dios guía y ayuda, pero tú, le dice, tienes que esforzarte. De modo que no hay ningún lugar para el conformismo en aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y además creo que aquellos que están en el reino de Dios, cuando se esfuerzan lo hacen por gratitud y por amor, ¿no? No tanto con una actitud ególatra de poder sobresalir sobre los demás, ¿no? Yo creo que en ese sentido sería una interpretación torcida también de este principio si alguno dice, bueno, no me voy a esforzar porque no quiero ser el primero. Realmente ha perdido de vista, ¿no?, la esencia de lo que es la motivación, ¿no?, de nuestro esfuerzo. También puede ser que haya algunas personas que le den a esta frase como una especie de valor mágico, ¿no?, y que piensen, bueno, voy a ser el último en entregar, por ejemplo, un currículum, porque si soy el último, dice Jesús, que voy a ser el primero y me seguro que me van a elegir, ¿no? ¿Qué le dirías a gente que ve esta enseñanza desde esa perspectiva? Bueno, yo creo que aplicar así las palabras de Jesús sería, como dice el refrán castellano, coger el rábano por las hojas, ¿no? ¿Cómo coger? El rábano por las hojas, es una expresión, sí. probablemente más de la zona de la Mancha, ¿no? Bueno, ya hemos visto que Jesús está hablando siempre de la entrada al reino de Dios. Así que no se puede utilizar esas palabras para justificar ningún tipo de negligencia o dejadez, ¿no? El libro de Proverbios está lleno de sentencias que nos recuerdan cuál es el fin seguro y único de una actitud negligente en la vida. Y permíteme, tomo solamente como ejemplo Proverbios 13:4, ¿no? Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Así que de ningún modo podemos usar esas palabras para, como tú decías, eludir nuestra responsabilidad o la diligencia en nuestros actos. Sí. Y por supuesto no hay nada de magia, no son principios que por el hecho de que apliquemos ciertas palabras, digamos ciertas palabras o sigamos cierta, vamos a decir, conducta literalista de algo que pensamos que haciéndolo así ya va a haber un resultado mágico, funciona así. La palabra de Dios nunca funciona así, ¿no? No, la palabra de Dios nos insta a ejercer la responsabilidad personal, ¿no? Precisamente porque hemos sido creados como seres con capacidad racional y emocional para poder manejar en cada situación, juzgando con criterios adecuados cómo actuar y cómo responder a ellas. Pues espero que aquellos que nos están viendo en esta mañana puedan también aplicarse este principio que sigue teniendo plena relevancia. Muchas gracias, Amalbe, por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Qué bueno ha sido poder profundizar hoy en ese tuit de Jesús, los últimos serán los primeros. Pero antes de marcharnos queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Nuevo Testamento que gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica podemos ofrecer gratis. Y si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar. Si formas parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear un libro titulado Creados y Creadores, un libro escrito por William Edgar que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides. Tú vales mucho para Dios.